Buenos días. Hoy os voy a contar una historia que tiene que ver un poco con la moraleja de los cuentos. Para mí, el cuento es algo que explica perfectamente situaciones de la vida que necesitamos entender y a veces no encontramos las palabras adecuadas para ello. Yo soy un amante de la cultura japonesa, evidentemente también de la cultura asiática. Corea o China también tienen situaciones muy parecidas en algunos aspectos, pero tienen una diversificación entre ellas bastante interesante. Hace muchísimos años existía la cultura japonesa del camino del guerrero, el Bushido. En el camino del guerrero existían los maestros samurái, que eran aquellos que estudiaban el arte de ser un guerrero poeta. Estudiaban tanto la ikebana como el kendo, que es el camino de la espada, y el camino del incienso, el camino de la sabiduría, el camino de la paz. Y la espada no era en absoluto eh, una, un arma para matar, sino para hallar la paz en la defensa. El empuñar un arma era un símbolo de paz, era un símbolo de saber que la fuerza habitaba en comprender que tenías una espada, pero no por ello tenías que usarla. Hubo un momento de transición en Japón donde existe una guerra donde muchos quieren occidentalizar Japón y Asia en general. Y entraron las armas de pólvora, pistolas, mosquetones, etc. Para los que eran puristas de la espada samurái, no comprendieron ese cambio. Muchísimos samuráis cayeron en aquella guerra. Mujeres de samurái tuvieron que sobrevivir en burdeles para poder sacar adelante a sus hijos. Y muchísima gente tuvo que sobrevivir siendo también asesinos de gente poderosa, porque esta guerra coincidió también con la entrada del opio en Asia. Hubo un samurái que había estudiado con los mejores maestros y hubo un momento en que ese samurái casi tomó venganza y pagó un alto precio. Entonces se dio cuenta, con los años, del dolor que habitaba en su corazón por las vidas que a veces arrebatas. Y entonces quiso dedicar su espada al servicio del ser humano, a la defensa de todos aquellos que en aquel momento sufrían la devastación de aquella guerra. Decidió coger su espada y ponerle el filo invertido, de manera que cuando él luchaba, la parte de afuera no podía cortar. El filo estaba en la parte de adentro. Si alguien podía hacerle daño, era a sí mismo. Con ello protegía a aquellos que se enfrentaban a él sin necesidad de matar. Y entonces se empezó a dar cuenta de que cuanto más ponía su vida al servicio de los demás, más devaluaba su propia vida y su propia existencia. Pensaba que su vida no tenía ningún valor y empezó a tener miedo a la muerte. Y entonces, un día, encontró a su sensei. Y su sensei le dijo que no era la persona que él había enseñado, que algo le faltaba. Y entonces comprendió que lo que le faltaba era darle a su vida el mismo valor y protegerla con el mismo ahínco con el que protegía la vida de cada ser al que pretendía defender o socorrer. Esto es una enseñanza que no ha pasado
de moda. Para todos aquellos que en algún momento tienen un proyecto de ser médicos, salvar vidas, estar al servicio de la humanidad, se nos olvida muchas veces que no podemos proteger ninguna vida si no protegemos la nuestra propia. Y esa es la que va por delante. Cuando él comprendió eso, volvió a darle tanto valor a su propia vida, que el miedo a la muerte desapareció. Y el miedo a todo lo que le entornaba, a las situaciones difíciles que a veces nos ponemos delante para aprender. No podemos en absoluto hacer nada por nadie que no lo hagamos antes por nosotros mismos. Y eso es así. Si hay algo que tú quieres hacer por el otro, primero lo debes hacer por ti mismo. Y ese es el secreto y el valor de la vida. Si tú no valoras tu vida, nadie puede darle el valor que tiene. Y eso es sagrado. Espero que esto te ayude y que puedas seguir adelante con mucha paz, entendiendo que tu vida cuenta tanto como aquellas vidas que te rodean. Feliz día.